El pasado sábado 17 de diciembre tuvo lugar en el Centro Cultural Galileo de Madrid el primer encuentro de jóvenes escritores, gracias a los organizadores del Salón del Libro Infantil y Juvenil. En este evento, varios escritores explicaron cómo fue para ellos todo el proceso de publicación de sus libros, qué personas intervinieron y cómo se sintieron, entre otras cosas. A este primer encuentro acudieron Javi Araguz, autor de la trilogía El mundo de Komori y coautor de La estrella; Jara Santamaría, ganadora del premio Jordi Sierra y Fabra por Te comerás el mundo; Javier Roscas, autor de la trilogía Cuentos de Beret y Tepus Fuji, Ladrones de almas; y Anissa B. Damon, autora de la saga Éxodo. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a la gente como Sara que ha hecho posible este Salón del Libro Infantil y Juvenil. Y nada, gracias por este primer espacio, es la primera vez que se hace este encuentro de jóvenes escritores y lectores también. No sé, el esquema es fundamental, fuera de bromas. Yo creo que tener clara la idea, o por lo menos la base principal de la historia, es fundamental, porque luego es un gusto saber que capítulo a capítulo vas a llegar a un final que conoces. Es importante también para el tema de los esquemas, no, esto es importante porque yo lo aprendí más tarde. Es que yo por lo menos siempre escribo desordenado. Hay muchos escritores que escriben desde el primer capítulo hasta el final y no alteran el orden. En cambio, a lo mejor, como decía antes, del estado emocional es muy importante para tal esto y otro. Si un día estás depre y resulta que tu personaje en algún punto del libro está depre, ¿por qué no aprovechar ese estado emocional que tienes ahora mismo como para conectar con el personaje, ¿no? Pues para eso, pues si te me adelante un poco y lo escribo. Yo no sé si todos vosotros lo visteis así, pero vamos, bueno, yo por lo menos... es curioso porque sí que suelo escribir de A a B, ¿no? Desde el principio al final, pero en el caso concreto del mundo de Komori, del tercer libro, si no recuerdo mal, la historia ya se vuelve muy corral. Pero pasa de tener un protagonista a tener 5, se puede decir. Y además 5 que no interactúan entre sí hasta llegar a un punto determinado del libro. Entonces lo que sí que me ocurrió es que es como si estuviera escribiendo 5 libros a la vez. Porque pasaban cosas completamente distintas en lugares completamente distintos y que al final se tenían que unir en una misma historia. Entonces ahí sí que pasé un poquito lo que tú dices, ¿no? Que me encontraba escribiendo el capítulo 23 y a lo mejor había escrito solo 3 capítulos del principio del libro. Y era un poco raro, ¿no? Era un poco caótico, pero también era bastante divertido. O sea, yo me levantaba y decía, hoy tengo ganas de hablar de este personaje. Y como tenía 5 para elegir y eran muy diferentes entre sí, pues claro, si ese día me levantaba con una tontería encima, pues me ponía a escribir sobre el gracioso, ¿no? Si me levantaba triste, pues me empezaba a escribir sobre el que tenía más drama en su historia. Una saga sí necesita planificación. Yo no me metería a escribir una saga sin tener ni idea, por ejemplo, del final o de cómo va a llegar, porque si no el libro del medio, ¿de qué va? ¿No? O sea, si solamente sabes el final y pretendes hacer una tetralogía, tengo un problema. Yo, en cuanto a costumbres, a veces escribo con música, a veces escribo sin ella, a veces es música instrumental, a veces son canciones, y sobre todo siempre con la puerta cerrada y sin mis padres mirando por encima del hombro, porque les encanta entrar y nada, es broma. Así que me dijo fue que, de hecho la tengo grabada a fuego, ¿no? Es lo más imaginativo que he leído desde la historia en términos. Eso se me quedó totalmente grabado. Y me dijo, esto tendrías que intentar publicarlo. Y yo pensé, pero bueno, pues yo no tengo ni idea de cómo se publica un libro, ¿no? Pero yo siempre había dicho que yo lo que me quiero dedicar es al cine, a dirigir ya, a guionizar cine, y que sí que tenía interés en escribir libros, porque soy muy lector, pero pensaba, eso es una cosa que haría cuando me jubilara con 60, 70 años y tenga tiempo solo para escribir, ¿no? Y total, que dije, bueno, pues si tengo que intentar a ver si es verdad, que no, la opinión de mi novia es de objetiva, ¿no? Que no estoy diciendo porque es ella, y no tenía ni idea de cómo presentarme a editoriales, digo, voy a informarme de cuál es la manera de que lo haga de la forma más segura. Entonces nada, vi que existía una figura que era del agente literario, y descubrí que al agente literario no lo contratas, elige él, pero el agente literario no cobra, lo que haces es llevas una parte de tu porcentaje, ¿no? O sea, si no hace bien su trabajo no cobra tampoco, él apuesta por ti. Y nada, en menos de 30 días tenía agente literario, y eso fue muy curioso porque daba la casualidad que conocía a 2 o 3 autores de literatura que no tiene nada que ver con la mía, no mucho más adultos y tal. Me decían, oh, esto es imposible, yo no he conseguido agente literario de 5 años, yo no he conseguido qué tal. Y en 30 días pues sí tenía agente literario. Entonces ahí empecé a creerme, dije, ostras, a lo mejor sí que tengo algo entre manos que vale la pena, ¿no? Y nada, luego, claro, para mí el proceso fue mucho más sencillo porque por un lado aprendía de lo que ella me contaba, ¿no? De cómo es el proceso de llegar a publicar un libro, y por otro lado de las cosas complicadas como lo de los contratos y sus cláusulas que hablabas tú antes,
pues tienes a un asesor, ¿no? Tienes a alguien que te explica qué quiere decir cada cosa. Que eso no implica que cometas errores, porque claro, tú en ese momento estás emocionadísimo, o sea, es tu primer libro, no tenías pretensión de publicarlo, te dicen que lo publican, dicen que además lo van a publicar bien, jolín, ¿no? Te lo crees, me refiero, te envalentonas. Pero para mí el proceso fue mucho más sencillo, sobre todo porque no quería meterme tan dentro de ese mundillo, ¿no? Yo siempre me he visto como un autor muy desde fuera, muy de yo escribo y lo ofrezco al mundo. Luego he descubierto que también tienes que implicarte en lo de la promoción, que supongo que ya hablaremos más adelante. Pero no quería pasar por ese proceso de contactar con el editor, que el editor me diga que sí, que el editor me diga que no, yo como contesto y tal. A veces es peor también tener a gente, porque como no te llega toda la información, te puede decir, te han rechazado en esta editorial. Y luego preguntas, ¿pero por qué? Y te lo definen en una frase. A lo mejor el editor, cuando lo ha rechazado, ha dado un informe entero de por qué no funciona el libro, ¿no? Y creo que también es una parte muy opaca. Pero bueno, desde mi punto de vista ha sido algo muy positivo y que ha hecho más llevadero todo el proceso. Y en tu caso, Jara, cuando publicaste el premio, ¿cómo fue? ¿Cómo había un contrato con unas condiciones? Pues sí, yo es que básicamente era menor de edad. Entonces ahí necesitaban la figura de un tutor legal, pusimos a mi madre y yo la verdad es que no me enteraba de nada, así que todo lo que me mandaban iba automáticamente a mi madre, que se ponía con mi padre ahí, confiadamente a mirar el contrato y yo a mí me daba igual todo porque a mí me publicaban el libro. Y o sea, ahora lo pienso y menos mal que ponían a mi madre, menos mal que le pasábamos todo, porque yo la verdad estaba como en una nube, no sé si... Supongo que sobre todo con el primero es como que da igual, pues ¿cómo? Pues yo qué sé, pues me publican, pues ya está. Sí, mi padre se ríe por el fondo ahí. Y me podrían haber hecho un verdadero berenjenal que de verdad ni me habría enterado. Pero sí, mis padres sí que estaban ahí, ten cuidado, no sé qué, llamaban a la editorial, oye, pero esto, pero no sé qué. Yo es que no recuerdo esa etapa de... O sea, solo sé que había muchos papeles y sí que recuerdo que, claro, que cuando me hice mayor de edad, ya me hicieron firmar una cosa, que mi madre dejaba de ser tutor legal, y ahí ya empecé a leer. En el momento que ya has firmado el contrato y ya sabes que te van a publicar, que todo está bien porque tu padre, tu madre te ha dicho que todo está fenomenal, ahí empieza ya la super emoción de jo, qué guay, que me acabo de colgar en pintura. ¿Sabes? En plan, eso también es un momento que yo estoy viendo adrenalina, que siempre te dan ganas de decir. Yo tenía unas ganas de poder decir, ay, es que me acabo de llamar pintura. Que vamos, y bueno, aparte de eso, pues ya cuando empiezan las charlas sobre cuando empiezas a ver que la otra persona de pronto entiende a tus personajes mejor que tú, que te está fallando, pero eso sí crea cierta tranquilidad, que luego ya es un poco el momento de que das el salto, pero bueno, como en toda la primera vez, así que, pues nada, eso. Con Play ha sido lo mismo, he tenido la suerte de dar con una editora que es fantástica, que como dice Ani, se entiende a los personajes y la historia de una manera muy personal, que lo hace tan suyo como el autor y sientes ese respaldo. Y hemos hecho el mismo trabajo, reunirse con el manuscrito impreso, marcar las cosas y luego volver a llevarlo y trabajarlo. Y en cuanto a las portadas, Cuentos de Beret me pidieron sugerencias sobre lo que quería. Yo les dije exactamente lo que se ve en la portada, una chica y un dragón. Eligieron a una ilustradora que se llama Ana Maldonado, que encontraron en Barcelona, que conocía a Irene. A mí me parecen fantásticas sus portadas, no me puedo quejar de ninguna de ellas. Y en la segunda también más o menos tuvimos claro que iban a salir los dos personajes que aparecen, que son Will y Adare, para que nos hayáis leído la saga. Y en el tercero yo esperaba que saliese otro personaje, pero cuando me mandaron en esta sí que no tuve ni voz ni voto. Cuando me la enviaron me gustó lo suficiente, bueno, me gustó mucho de hecho, para que saliese tal cual. El encuentro nos permitió conocer un poco más acerca de todo este mundillo. Los asistentes pudieron además realizar una serie de preguntas a los autores, los cuales respondieron con cercanía y simpatía. Cerramos el vídeo con una de ellas. ¿Está infravalorada la literatura infantil? Sí, básicamente. Bueno, sí, totalmente. Respuesta larga. Creo que poco a poco ese estigma lo vamos superando. Y en realidad escribir para jóvenes siempre he pensado que es muchísimo más complicado porque tienes que competir contra la Play, contra la televisión, contra la música, contra todas esas cosas que siempre están reclamando la atención del público juvenil. En cambio no, o sea, lo que intentas conseguir es que una persona se quede en casa en lugar de salir leyendo un libro. Y que además es una responsabilidad muy grande, sobre todo más infantil que juvenil. Porque no solo tienes que atrapar esa atención, ¿no?, que compite con muchas otras cosas, sino que estás, entre comillas, formando lectores. Me refiero, si Harry Potter, o sea, no nos engañemos, ha abierto las puertas a mucha gente a seguir leyendo.
A lo mejor sin Harry Potter se habrían dedicado a videojuegos y punto, ¿no? Entonces, gracias a Harry Potter hay gente que escribe libros, ella antes lo ha confesado. Entonces, tu responsabilidad es realmente mucho más importante que alguien que escribe sus memorias o una historia adulta, que ya ataca a un público que puede que ya de siempre, ¿no? Ese tipo de historias y tal. Y voy a decir otra cosa que me ha ido de la cabeza. Era importante.